Sin pelos en la lengua. Será esta tarde la presentación. Critica el bajo tono de la campaña electoral de 2004, en la que Mariano Rajoy perdió por primera vez contra Zapatero. Hace un balance de sus 8 años de gobierno y de los buenos resultados económicos que se derivaron de sus políticas. También hay críticas hacia la oposición y su actitud tras los atentados del 11M. El expresidente incluye además unos diarios de lo que hizo y sintió cada uno de los días que rodearon a la masacre. Pues bien, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha declarado en una entrevista concedida a Antena 3 que no le pide a Rajoy que sea simpático, sino que tome decisiones. Aznar considera que el actual presidente del Gobierno hace lo que puede. ¿Y por qué hablo? Porque hay mucha gente que me dice que hable. Y ante una situación que ve del país complicada, difícil, peligrosa. En este momento, por ejemplo, España tiene un reto de una secesión encima de la mesa. A mí la gente me dice, tú tendrás algo que decir. En Rajoy a mí lo único que me preocupa es que acierte. Yo a Rajoy no le pido ni que sea simpático, ni que sea... Lo que pido es que acierte, que tome decisiones, que tenga una idea clara de las cosas que hacer y que lo haga. Yo me quedo más tranquilo cuando le escucho a Rajoy decir la unidad de España no es negociable, no se va a abrir un proceso de reforma constitucional, que en el fondo es un proceso constituyente, que cuando lo oigo decir, hoy llueve mucho. Digo que pienso que hace lo que puede, ¿no? Pero cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? La necesidad de hacer una profundísima reforma fiscal en España. Y yo creo que un sistema fiscal ineficiente es un sistema fiscal en el cual los tipos son muy altos, la gente teóricamente paga muchos impuestos, pero la recaudación es muy escasa. En su libro, José María Aznar asegura que uno de los peores momentos que pasó en sus años de gobierno fue el 11M. Esta mañana ha dado un adelanto de lo que supuso para él. Es que la orden que se dio, la instrucción que se dio fue decir todo lo que se sabía. El gobierno dio toda la información de la que tenía. E incluso soportó manipulaciones y desinformaciones absolutamente inaceptables. Si quiere, el gobierno podía decir la información contraria a la que le decían los servicios de inteligencia, la Guardia Civil y la policía, pero eso no sería lo normal, ¿no? Se llegó a acusar al gobierno de intentar dar un golpe de Estado. Se llegó a decir que Acebes, el ministro del Interior, había ido a ver al rey a proponer un golpe. Es decir, aquello fue una vergüenza. Esos atentados fueron muy planificados, ideados, por dicho, por una mente absolutamente diabólica, que es una mente muy cercana, que conocía muy bien la política española y que tenía unos objetivos muy concretos, que era alterar el rumbo político de España. Años después de la tragedia, Aznar ha abierto sus cuadernos azules donde iba apuntando todas sus reflexiones. Algunas de ellas acabamos de escucharlas. Entonces, la oposición acusó al gobierno del Partido Popular de mentir. Pero, ¿qué pasó aquel 11 de marzo? 11 de marzo de 2004, 7:37 de la mañana. Una bomba explota en un cercanías en la estación de Atocha. Un minuto después se producen otras 2 explosiones en el mismo tren, otras 2 bombas en un convoy en la estación de El Pozo y otra en Santa Eugenia. A las 7:39, 4 explosiones más destrozan otro tren a 500 metros de Atocha. Madrid acaba de sufrir el mayor atentado terrorista perpetrado jamás en España. 191 muertos y más de 1.500 heridos. Faltan solo 3 días para las elecciones generales. Durante las primeras horas, el CNI y el Ministerio del Interior apuntan a ETA. Aznar pide que se cuente todo, que se diga toda la verdad, lo que se conoce, y así se hace. Los medios de comunicación se hacen eco de la información que los servicios de inteligencia facilitan al Gobierno. En estos momentos, las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. ETA lo desmiente y algunas voces empiezan a apuntar a Al-Qaeda. El día 13 el CNI lanza un nuevo informe asegurando que no tienen pruebas que determinen si han sido unos u otros los responsables de la masacre. Desde la izquierda se empieza a movilizar a la gente y cientos de españoles se manifiestan durante la jornada de reflexión, acusando al gobierno de manipulación y exigiendo transparencia. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta, un gobierno que les diga siempre la verdad. Fuentes de la lucha antiterrorista han apuntado a esta cadena de emisoras la posibilidad de que al menos un terrorista suicida se haya inmolado en uno de los trenes. Se está produciendo en estos momentos una manifestación ilegal e ilegítima que rodea toda nuestra sede, imputando además graves delitos al Partido Popular. Ante las graves imputaciones formuladas por un portavoz del Partido Socialista Obrero Español, que en comparecencia pública ha acusado al gobierno de mentir a la opinión pública. Eso
es una falsedad. Apenas 12 horas después, los colegios electorales abren sus puertas. Es 14 de marzo. El Partido Popular pierde las elecciones y Zapatero se alza con el triunfo. Y de lo que ha dicho el expresidente a lo que ha comentado el actual jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que ha intervenido este mediodía en el foro